Estos van a ser muy parecidos a los, a los que estuvimos viendo el capítulo pasado, pero este, la diferencia de estos es que vamos a tener diferentes factores genéticos como ambientales. A esto se les va a llamar herencia multifactorial también. No sé por qué no avanza mi compu. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. Ah, bueno, estos, Si estas quieres, multi- bueno, te esperamos, porque sí es importante que nos pases las diapos, porque si no, nomás nos vas a platicar. Si sí, quieres, no sé, volver a reiniciar el PowerPoint o a ver qué pasa por ahí, está bien. Si no, mándaselo a alguien de tus compañeros no, y él listo. te lo comparta o algo así. ¿Ya lo ven ahí? Sí, Bueno, estos son los objetivos generales del equipo que vamos a ver los temas que se van a tratar, que van a ser el análisis genético de rasgos cualitativos y cuantitativos, los mapeos de rasgos complejos y las enfermedades con herencia compleja. Estos defectos congénitos, bueno, muchas de estas enfermedades, como les mencionaba, ya vimos el capítulo pasado, pues van a venir de familia y van a tener en su mayoría un, un proveniente genético, un componente genético. Sin embargo, estos defectos genéticos complejos, se les va a llamar así porque también pueden ser multifactoriales, ¿sí? Tanto puede tener factores genéticos como factores ambientales. Eh, ok, espérame en tantito, general, su mira. herencia no sigue las pautas mendelianas, que es como su característica más importante, es en lo que hace más hincapié el libro. Bueno, ok, espérame tantito. Entonces, nada más, ya ven que acabamos de ver los padecimientos debidos a alteraciones cromosómicas numéricas, luego debidos a alteraciones cromosómicas estructurales, luego vimos los de herencia mendeliana, donde el defecto ocurre en un gen, y luego vimos los de herencia no clásica, donde también ocurre habitualmente el defecto en un gen, pero que no se ajustan a los patrones de herencia mendeliana. Muy bien, pero la gran mayoría de los padecimientos no son de los que acabamos de ver antes. Los vimos así porque pues obviamente estamos en la materia de genética, pero la gran mayoría de los padecimientos con los que el médico se encuentra en la práctica clínica, o sea, cualquiera de nosotros pues a lo largo de nuestra vida profesional nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar con nuestra práctica clínica, son este tipo de padecimientos que justo se están abordando ahora, que son los padecimientos de, con herencia compleja. Y se llaman con herencia, o les estamos llamando ahora con herencia compleja, pues porque estamos hablando de genética. Pero herencia compleja es justo como, Jonathan, tú eres el que está dando la clase, ¿verdad? Sí, doctor. Es justo como Jonathan lo dijo. En realidad son padecimientos de tipo multifactorial cuyo riesgo es más difícil de analizar, porque ahí no podemos decir que el riesgo es 25% o 0 o 50%, o que solamente se transmite a través de la madre, pero no a través del padre a los varones, etcétera, etcétera. Ahí es más difícil, porque participan un montón de factores ambientales que pueden ir sumándose de a poquito para finalmente hacer que una enfermedad se desencadene, pero también la parte genética participa, porque ya dijimos que en realidad, visto desde el punto de vista global, no hay ninguna enfermedad que sea completamente genética ni alguna que sea completamente ambiental, sino en realidad es una interacción. Pero la verdad es que para las de herencia compleja, aparte de que hay muchos factores ambientales que pueden incidir, también hay el factor genético, pero el factor genético no es un solo gen. Habitualmente es una herencia de tipo poligénico, en donde junto con múltiples factores de medio ambiente intervienen múltiples genes, y cada gen aportando un poco de riesgo. Por esa razón es difícil de analizar. Este es el caso y seguramente Jonathan o alguien más de los compañeros del equipo al que le toque
nos podrá hablar. Es el caso de la hipertensión arterial, por ejemplo, pero muy específicamente de lo que se conoce mucho de la diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 está más delimitada, pero la tipo 2 hay múltiples genes que se han implicado, aparte de los factores ambientales que cada uno de nosotros ya conocemos y que ustedes han visto en otras materias. Muy bien, ese es el contexto de este tema que vamos a ver. Y Sí, lo que pasa es que Jonathan y sus compañeros nos van a decir algunos aspectos de esta herencia compleja que podemos analizar para poder de alguna manera medio cuantificar los riesgos, etcétera, etcétera. Y que ustedes no van a tener oportunidad de ver en otras materias, porque en otras materias el enfoque es más, ya saben, es el clásico, hablar. se dejó de escuchar, doctor. Difícilmente lo van a ver en otra materia. Entonces, por eso es que resulta interesante. No le van a dar el enfoque clínico clásico, así como ya todo el mundo estamos acostumbrados, pero pongan atención en esto porque pues probablemente sea la única oportunidad que tengan de verlas con el enfoque que se le va a dar aquí. Muy bien, Jonathan, adelante. En realidad, bueno, sí, iba a hablar un poquito así de lo que dijo el doctor en generalidades. O sea, son enfermedades que ya conocemos, que en muchas ocasiones las tomamos como comorbilidades. El ejemplo más claro que te pone el libro es, como dice el doctor, la hipertensión, que aunque todos sabemos que puede ser por factores ambientales y porque la mamá tiene hipertensión y no se cuida y come mal, y tiene malos hábitos y lleva una mala dieta, y los niños también, y probablemente ese niño va a tender a desarrollar igual hipertensión. Pero pues lo que dice el doctor es que en este tema pues nos dicen que también como hay factores ambientales, los genéticos también o sea, también hay un porcentaje de factores genéticos. Al principio van a ser varios conceptos para poder entenderle y luego ya vamos a ir a los mapeos. Pero dentro de estas enfermedades, que a comparación de las que ya vimos anteriormente, que van a ser trastornos debidos a mutaciones genómicas, pues vamos a tener que, o sea, van a ser menos que las que son multifactoriales, que es lo que decía el doctor. La mayoría de las que vamos a ver, pues van a ser estas que son complejas o multifactoriales, a diferencia de las genéticas. ¿Por qué? Pues porque obviamente todos estamos expuestos al medio ambiente. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno, el libro nos menciona que podemos dividir los fenotipos complejos de las enfermedades multifactoriales en dos categorías, que van a ser rasgos cualitativos y rasgos cuantitativos. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser a grandes rasgos la diferencia entre estos? Los cualitativos son las cosas que podemos, a ver, esperen, las cosas que vamos a poder nosotros, Bueno, yo te digo, es algo sencillo. bueno, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ah, ok, adelante pues. Van a ser enfermedades genéticas presentes o ausentes, así tal cual. Y los cuantitativos van a ser las cosas No, a ver, medibles. no, espérame. Un rasgo cuantitativo de la enfermedad, un rasgo cualitativo de la enfermedad sería si está presente o ausente, Ujú, porque eso no tenemos manera de cuantificarlo y ajá, solamente tenemos el sí o el no. sí, Entonces, si la enfermedad está o no está, cuando nosotros valoramos si tiene o no la enfermedad, estamos haciendo alusión a un rasgo cualitativo. Es ujú, decir, lo que nos habla de calidad, de calidad. Por ejemplo, déjame tomar el ejemplo de otro rasgo cualitativo. Diríamos, si no tenemos termómetro, si tuviéramos termómetro para la temperatura o la presencia de fiebre, diríamos, ¿tiene fiebre o no tiene? Y nosotros lo valoramos solamente por el tacto, por decirlo así, pero es obvio que sí tiene. En ese momento nosotros la fiebre la estaríamos haciendo cualitativo, porque no más estaríamos diciendo si tiene o no tiene. Si tuviéramos termómetro y dijéramos cuántos grados tiene, ya no sería cualitativo, ya lo estaríamos haciendo cuantitativo. Entonces, todo lo que podamos medir, nosotros diríamos que es cuantitativo, pero lo que no tenemos manera de medir, entonces, sino solamente saber si está presente o no, eso sería un rasgo cualitativo. No importa si lo repites, Jonathan. Échele sí, pues, está bien. adelante.
Bueno, sí, es lo que mencionaba el doctor, que en cualitativo vamos a tomarlo cuando la enfermedad está presente o ausente, así textualmente, y en cuantitativo, pues van a estar otros rasgos como parámetros bioquímicos, fisiológicos, o sea, cosas que podemos cuantificar, como ya mencionaba el doctor, como talla, la, la TA, pues no sé, todo lo que es medible. En el análisis genético de los rasgos en enfermedades cualitativas, específicamente de las cualitativas, que si está o no está presente, vamos a abordar estas diferentes, pues, por así decirlo, subtemas, que van a Ok, ser la nada más agregación familiar. déjame acomodar ese título, Jonathan. El título correcto diría análisis de los rasgos cualitativos en las enfermedades complejas. Ok, Oigan esto, y tú también, Jonathan. Sería análisis de los rasgos. Lo que es cualitativo o cuantitativo no son las enfermedades, sino son las características que las enfermedades tienen. ¿Ok? sí, Las enfermedades que estamos viendo son complejas, entonces tienen factores ambientales y factores genéticos. Y esas enfermedades presentan rasgos o, dicho de otra manera, pueden presentar características. características que pueden ser características clínicas o pueden ser características bioquímicas o fisiológicas o fisiopatológicas, como bien lo mencionaste. Pero lo que es cuantitativo o cualitativo no es la enfermedad. Lo que es cualitativo o cuantitativo son esos rasgos. Hay rasgos que dentro de una enfermedad son cualitativos y hay rasgos que dentro de esa enfermedad son cuantitativos. Entonces, el título correcto aquí debería decir análisis genético de los rasgos cualitativos, vamos a hablar de los rasgos cualitativos en las enfermedades complejas. Seguramente traerás otra diapositiva que diga análisis genético de los rasgos cuantitativos en las enfermedades complejas. Sí, ¿Ok? Muy bueno. bien. Hablando específicamente de los cualitativos, pues vamos a tener la agregación familiar, concordancia y discordancia, medida de la agregación familiar, concordancia de alelos compartidos y controles de miembros no emparentados. Como No, también el espérame, y análisis en gemelos. no se asusten porque estos términos puede que no suenen tan familiares, pero bueno, Jonathan nos los va a ir explicando ahorita poco a poco en qué consiste cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, en realidad Ok, esto parece difícil, pero son conceptos. Solo está un poquito difícil de entenderlos, pero son puros conceptos. muy bien, adelante. Ya hablando de la agregación familiar como tal, bueno, pues en esto los individuos afectados van a presentar agrupamientos familiares. A eso se refiere con agregación familiar. Pero no necesariamente la agregación familiar va a ser el único factor responsable aquí. Es aquí donde entra lo de multifactorial o compleja, que les mencionaba el doctor al inicio de la clase, que también no necesariamente va a tener un componente genético, sino también componentes ambientales. Muy bien, déjame complementar Sí, eso. Eh, cuando Cuando en una familia está circulando una mutación tipo lo que acabamos de ver en los modos de herencia, sea autosómica dominante o autosómica recesiva ligada a CELX, lo que nosotros nos encontramos cuando hacemos el árbol genealógico es que hay agregación familiar. ¿Qué quiere decir agregación familiar? Que hay varios casos concentrados en esa familia, ujú, que los casos que se presentan en esa familia tienen una frecuencia mayor que los casos que se presentarían en cualquier familia de la población general. Entonces, al haber muchos casos en esa familia, tenemos agregación familiar. Y esa agregación familiar puede ser debida a alguno de los modos de herencia que acabamos de ver. Por esa razón, cuando veíamos, por ejemplo, la herencia autosómica dominante, veíamos que hay un montón de casos. Y luego ya entendimos por qué, porque el riesgo de transmitirse de generación en generación era del 50%. Entonces ahí tenemos agregación familiar. Es una agregación familiar debido a un modo de herencia autosómico dominante, en el caso que les acabo de mostrar. Pero hay ocasiones, pero no necesariamente siempre que haya agregación familiar se debe a que hay una mutación circulando ahí o se debe estrictamente a un componente genético. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería una familia campesina que tiene
se dedica a sembrar y que tomaron un cuarto para guardar ahí el fertilizante y los insecticidas, etcétera. Y entonces, lo sacan ahí por la puerta de la casa, no tiene una puerta lateral, sino pasan por ahí, se les cae un poco de fertilizante, lo recogen, etcétera. Entonces, esa familia está expuesta a los fertilizantes y a los insecticidas, y resulta que en ellos hay una mayor cantidad un componente genético tiene agregación familiar debido a una mutación. Y esta otra familia tiene una mayor cantidad de casos o agregación familiar, pero no debido a un problema genético, sino debido a una exposición ambiental. Entonces, ambos tienen agregación familiar, pero no necesariamente la misma causa. ¿Quedó claro eso? Sí, Sí. Ok, adelante. Síguele, Jonathan. Bueno, este agregación familiar, ya como dijo el doctor, va a ser importante porque aunque varias personas lo tengan, bueno, también mencionaba, eso no lo mencionaba el libro, doctor, igual y le quería preguntar si era cierto, lo leí en un artículo que decía que aunque tuvieran la misma alteración genética, había personas que no la iban a desarrollar, pero o sea, por parte del ambiente, las desarrollaban unos y otros, obviamente, pues diferente a esa persona, ¿verdad? O sea, dependiendo de la persona y de cómo lo vaya a representar el medio ambiente. Pero sí se puede que tengan el mismo, o sea, la misma mutación o la misma alteración. Están expuestos al mismo medio ambiente y que unos lo presenten y otros no. Ah, bueno, sí se puede. Sí se puede. Ah, La ok. explicación de eso, déjame darles otra explicación primero. Sí, Por ejemplo, eh, con respecto a la obesidad, también la obesidad es otro problema que se sabe que es una enfermedad compleja, donde intervienen múltiples factores ambientales, ya saben ustedes, el tipo de alimentación, el ejercicio, etcétera, etcétera. Son factores ambientales. Pero también se sabe que hay genes que predisponen a la obesidad o genes obesogénicos y hay variantes genéticas de esos mismos genes que son no obesogénicos. Por eso hay familias también que nosotros, aún dentro de la misma población, vemos que tienen más predisposición a desarrollar obesidad que otras. Pero entonces, eh, ahí tenemos el ejemplo en el cual, teniendo la misma carga, ¿cuál sería el ejemplo de, imagínense ustedes que hay personas que tienen genes obesogénicos y no desarrollan obesidad. Y en cambio hay otras que teniendo la misma carga genética sí lo desarrollan. Pues ahí el factor que influiría obviamente sería el medio ambiente. Esto se vio, por ejemplo, en personas asiáticas que viviendo en su país eran personas que no tenían obesidad o familias que viviendo en su país no tenían obesidad. Por ejemplo, en China. No recuerdo los países en donde se hizo el análisis, pero allá no tenían obesidad, tenían un peso normal o eran hasta muy delgaditos. Pero cuando esas familias emigraban a Estados Unidos, como la dieta cambiaba, eran familias que desarrollaban rápidamente obesidad. En este caso, podemos decir, tenían la misma carga genética, pero como el ambiente, la dieta, el estilo de vida era diferente, en cuanto cambiaron a otro estilo de vida, pudieron manifestar que en realidad su carga genética era obesogénica, aunque realmente en otras condiciones no lo desarrollaran. Algo parecido ha pasado en México, cuando nuestra dieta era muy limitada, no había tanto refresco, pero además comíamos frijoles y nopales, una gran cantidad, habitualmente no había tanta obesidad en México, pero a partir de que nuestra dieta empezó a ser más rica en calorías y más parecida a la dieta de Estados Unidos, por decir algo, no estoy culpando a los Estados Unidos de nuestra obesidad, lo estoy poniendo nada más como ejemplo, entonces vimos que en realidad nuestra carga genética sí nos predispone a ser obesos, por eso somos el segundo país del mundo con más obesidad.
Ese sería un ejemplo donde teniendo la misma carga genética, pero en condiciones diferentes, podemos o no desarrollar la enfermedad. Listo, Jonathan. Muy bien. Y bueno, otro concepto que también vamos a manejar es bueno, es la concordancia y discordancia igual entre familiares. Esta, pues en realidad es un concepto muy fácil, nada más se refiere a que si dos familiares presentan la misma enfermedad, pues van a tener concordancia. Y si en un par de familiares uno está afectado por una enfermedad y el otro no, pues son discordantes para esa enfermedad. Claro. Nosotros, vas a hablar de los experimentos o de los resultados que tuvieron cuando analizaron estas enfermedades en gemelos monocigóticos, ¿verdad? Sí, doctor, más adelante. Ah, bueno, ok. Entonces me reservo para que tú lo digas. Adelante. Bueno, también la concordancia también se puede dar cuando los parientes afectados poseen genotipos diferentes. O sea, no tiene que ser necesariamente, eso es o sea, como para dejar también en claro, que no tienen que ser como veíamos en el capítulo pasado, gemelos, en los que para que presenten la misma enfermedad tengan que tener el mismo genotipo. Entonces, pueden ser concordantes aunque tengan diferentes genotipos. Y también pueden ser discordantes aún teniendo el mismo genotipo. Sí, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Ahí el asunto es este, por ejemplo, en una familia puede ser que el genotipo sea diferente entre dos familiares. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que son primos o primos segundos o en segundo grado. Son genéticamente discordantes, pero ambos presentaron enfermedad. Vamos a suponer que es una familia grande en donde no viven en la misma casa, pero es el tipo el rancho. Viven ahí unos al lado de los otros y habitualmente comen juntos y así. Y entonces tienen diferente carga genética. Uno, cuando los analiza, vamos a suponer que analizamos 20 genes y resulta que uno tiene 15 genes obesogénicos, 5 no, y el otro tiene 7 genes obesogénicos, pero 13 no. Pero ambos son obesos. Y entonces uno, obviamente uno diría genéticamente, el que tiene más genes obesogénicos tiene más tendencia a la obesidad, el otro no, pero ambos son obesos. ¿Por qué? Porque la dieta está de la patada, o sea, el estilo de vida que llevan, es que voy a poner ese ejemplo, ¿no? Es muy sedentario, todos comen mucho, pero en exageración, y así fue la costumbre familiar. Entonces, por mucho que uno tenga más predisposición y el otro menos, el ambiente los está forzando, los está llevando a que ambos tengan obesidad. Entonces, a pesar de tener una carga genética diferente, ambos son concordantes en la aparición de la misma enfermedad. Ahora, voy a poner el otro ejemplo. El otro ejemplo sería, son dos hermanos que cuando analizamos los 20 genes, uno tiene 10 genes obesogénicos y 10 no. Y el otro también, 10 sí y 10 no. Y resulta que uno es obeso y el otro no. O sea, son concordantes desde el punto de vista genético, pero desde el punto de vista de aparición de la enfermedad, no. Ahí son discordantes. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque uno tiene una dieta que es obesogénica, no hace ejercicio, fuma, etcétera, etcétera. Y el otro no, el otro se dedicó a hacer ejercicio, cuida su dieta y en general tiene muchos más cuidados para controlarse. Entonces, vean cómo pues el factor genético y el factor ambiental están interactuando y dependiendo de cómo se desarrolle podemos encontrar la explicación de esta concordancia o discordancia. Muy Sí, bien, adelante. otro concepto que maneja el libro es lo de genocopia o fenocopia, que igual se refiere a cuando dos parientes con distintos genotipos presentan la misma alteración. Claro, esto de fenocopia con F de feo, Ujú.
Yo se los había puesto más, les puse un ejemplo, nomás que a lo mejor pasó desapercibido, ya se olvidó. Les decía yo que en ocasiones nosotros acude a nuestra consulta un paciente o una pareja que lleva un niño que cuando lo vemos decimos, este niño tiene síndrome de Down. De cualquier manera, el criterio para confirmarlo es hacer el cariotipo. Y resulta que cuando nosotros le hacemos el cariotipo, no tiene síndrome de Down, ni siquiera tiene una alteración del cromosoma 21. Sus cromosomas 21 están perfectamente normales. El cariotipo está normal, no tiene ninguna alteración cromosómica, ni numérica, ni estructural, pero clínicamente el niño parece síndrome de Down. ¿Tiene síndrome de Down? No, no es síndrome de Down. Se parece o tiene muchísimas características que hizo que uno se confundiera así. En ese caso, cuando la explicación no está desde el punto de vista genético como uno esperaría, entonces nosotros decimos que se trata de una fenocopia. ¿Se debe a alteraciones que ocurren en el material genético? Sí. ¿A cuáles? Pues no lo tenemos bien determinado, pero sí sabemos que fue una fenocopia. ¿Qué quiere decir? Se parece al síndrome de Down clínicamente, pero no es. Ese sería el ejemplo. Yo lo puse para eso, pero aplica también para las enfermedades complejas. Sí. Doctor, y ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que da de los que son primos, eh, o sea, ¿por qué tendría una fenocopia si, o sea, en realidad, o sea, yo lo pensaría más en hermanos, pero también en primos se podría dar? Sí, no, una fenocopia puede ser cualquiera con cualquiera. Por ejemplo, Ah, tú ok, puedes, bueno, sí. en la población general, tú te puedes encontrar, no más fenocopia sería, se parece a una enfermedad, pero no es. Pero Sí, eso es cuando tenemos el apoyo genético, porque, por ejemplo, si nosotros no sabemos genéticamente a qué se debe esa enfermedad o cómo participa el genoma y clínicamente son parecidas, clínicamente nosotros decimos que es la misma enfermedad. sí. O sea, ahí sí, ¿cómo le hacemos para diferenciar si no tenemos un parámetro, si no genético de cualquier otro tipo que lo midiera? O sea, si no lo tenemos, entonces, porque, por ejemplo, mm, para la fibrosis quística, donde están, un parámetro que se utilizaba antes eran los cloruros en sudor, por ejemplo. Los cloruros elevados en sudor todavía se utiliza como un auxiliar, pero ahora el estándar de oro para poder identificar encontrar una mutación en el gen de la conductancia transmembranal. Pero, por ejemplo, si clínicamente tenía secreciones espesas, si tiene dificultad para respirar y las características que ya sabemos que son propias de la fibrosis quística y no tenemos manera de medir y uno clínicamente un paciente es igual que el otro, entonces para nosotros los dos son fibrosis quística. Si tuviéramos manera de medir los cloruros en sudor y uno tiene y el otro no, diría, bueno, clínicamente se parecen, pero entonces o es una forma atípica o no es fibrosis quística. Pero con más razón, si nosotros clínicamente se parecen, los dos tienen elevados los cloruros en sudor, pero cuando le hacemos la prueba genética, uno tiene mutación y el otro no, o es un evento genético raro, tipo epigenética, o uno es fibrosis quística y el otro no. ¿Ok? Y ahí el genotipo es el que nos ayudaría a diferenciarlos. El genotipo nos ayudaría a diferenciarlo. Pero si el genotipo es diferente y en una el genotipo nos explica la enfermedad y en otro no nos lo explica, entonces nosotros diríamos esta es una fenocopia. Se parece clínicamente a la fibrosis quística, pero no es. Tendríamos que darle Ok. otro nombre o tendríamos que decir fibrosis quística tipo 2, donde la alteración no está en el gen de la conductancia transmembranal, sino en el otro gen X, que yo lo llamo X porque no sabría. No es que esté escrito esto es un ejemplo nada más para decir cuándo fuera una fenocopia y cuándo no. ¿Ok? Sí. Ujú. Bueno, muy bien, adelante. Otro concepto importante que vamos a tomar es el de la medida de la gradación familiar en rasgos cualitativos. ¿A qué se refiere esto? Es como, bueno, así lo voy a decir así más o menos con mis palabras, es como el porcentaje o la probabilidad que tiene de presentar la enfermedad conforme a las alteraciones genéticas y al medio ambiente. Entonces, Sí, vamos a tener una fórmula que nos va a hablar, bueno, que nos va a ayudar a sacar el riesgo relativo
que es este riesgo que les digo, la probabilidad que tiene el paciente de presentar la enfermedad como tal, no la alteración, porque puede presentar la alteración y no la enfermedad, y puede tener el medio ambiente y no la enfermedad. Sin embargo, el riesgo relativo de presentar la enfermedad combinando estos dos. Y el concepto de este es la agregación familiar de una enfermedad puede medirse comparando la frecuencia de la enfermedad en los parientes de un probando afecto con la frecuencia en la población general. Si un probando afecto en realidad sería un probando afectado, para que nos quede más claro. Ujú, Tú, pues obviamente utilizas el lenguaje del libro, sí, pero sí, de un probando. Cuando decimos nosotros el probando, ya estamos diciendo que es el afectado. caso índice, etcétera. Entonces, estamos hablando de un afectado. Muy Ujú, bien, esa es la manera de calcular el riesgo relativo. No los sí, voy a poner en el examen, ni creo que vaya a ser una práctica diaria de ustedes, eh, eh, es hacer cálculos de riesgo relativo de las enfermedades. Esto de riesgo relativo, de alguna manera, ustedes lo han practicado, creo, cuando vieron la parte de estadística o la parte de epidemiología. Entonces hablaron de riesgo relativo. Pues en genética hay manera de poder calcular el riesgo en los rasgos cualitativos de esta manera. Esto es nada más para que lo aprendan. No les voy a poner ejemplo de enfermedades donde ustedes calculen el riesgo. ¿Ok? Nomás apréndanlo como concepto. sí. Muy bien. Entonces, la prevalencia de la enfermedad en los parientes de una persona afectada, es decir, qué cuántos presentan la enfermedad de un determinado número sobre la prevalencia de la enfermedad en qué? En la población general. En la población general, ¿sí? Para saber qué tanto más esta familia tiene la enfermedad que el resto de la población. Y ese sería el riesgo relativo Sí. de algún individuo relacionado con esta familia. Aquí hacer un poquito de énfasis en lo que ya mencionamos el doctor y yo, que es sobre la enfermedad. O sea, aquí estás viendo el riesgo relativo de la enfermedad, ni del, nada, no de la alteración genética ni del medio ambiente, sino como el producto final de la combinación de estos dos. Muy bien, así es. Y bueno, el valor de riesgo relativo es nos menciona el libro que cuando es igual a uno quiere decir que o sea, los familiares no tienen probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y aquí tenemos en esta tabla un ejemplo de los riesgos relativos o sea, de diferentes enfermedades que son altas, porque si es uno, quiere decir que no tiene probabilidad, pero entre mayor sea el número, quiere decir que más probabilidad tiene la persona o el familiar de presentar dicha enfermedad. Sí, Esta tabla, pues, mira, sí, déjame nada más precisar eso. Cuando nosotros consideramos el riesgo de la población general, nosotros diríamos, el riesgo de la población general es 1. Cuando es 1, significa, no es que no haya riesgo en realidad. Como tú lo dijiste, está bien. El concepto ujú, está bien. Porque si tú dices el concepto es, esa persona no tiene un riesgo mayor que el de la población general. Por ejemplo, sí, dicho de una manera más simplista sería no riesgo. La verdad sabemos, como habíamos repetido antes, que el riesgo nunca es 0. Sería el riesgo de la población sí. general. Es Cuando lo que le iba a decimos preguntar, riesgo de doctor. 1. ¿Sí? Porque ahí, o sea, en artículos y más adelante en el libro menciona un riesgo, o sea, un riesgo relativo de cero. Ah, no, no, sí está bien. Si uno quiere decirlo así, está bien. Yo estoy volviendo al concepto de que en realidad el riesgo nunca es 0. O Bueno, sí, sea, sí, sí me explico. sí, Pero no, por eso dije, así como tú lo dijiste, no hay problema, porque estamos volviendo a que si fuera el riesgo de la población, lo consideramos 0. Sí, como no estoy diciendo que te equivocaste, nomás estoy sí, puntualizando sí, sí, yo, volviendo a decir que el riesgo, si nosotros lo analizamos con cuidado, nunca es 0. Si somos humanos, siempre tendremos algún riesgo de desarrollar la enfermedad. Solo eso, pero cuando dices, si presenta el riesgo de la población general, es como si fuera un riesgo de 0. Pero volvemos a que cuando tiene el valor de 1, es un riesgo de 0, ¿verdad? Que es lo que tú habías dicho. sí, Porque consideramos que para la población general sin riesgo, entre comillas, sería 1. Por esa razón, si alguien tiene un riesgo de 1.5,
nosotros diríamos que tiene como un medio de riesgo más que la población general. Pero si tiene un riesgo de 2, diríamos que tiene el doble de riesgo que la población general. Así es como podemos más o menos interpretarlo, porque si el riesgo fuera 0, ¿cuál sería el doble de 0? Sí, pues no tendría Sí. tanta... ¿O cuál sería, si tú dices que hay un riesgo de 12, pero el riesgo es 0, multiplicado por 12 siempre sería 0. Por Sí, eso se dice que volvemos al que el riesgo de la población general sería como si fuera un riesgo de 1. Y ese 1 nosotros lo mentalizamos como equivalente a no riesgo o al pequeño riesgo que hay en la población general. Y en ese contexto ahora sí podemos interpretar tu tabla, ¿sí? sí. A ver, sale pues, síguele, Jonathan. Y aquí, pues en realidad la tabla es muy explícita, entre mayor, como ya mencionó el doctor, entre mayor sea el número, pues mayor la probabilidad o mayor el riesgo relativo que va a tener la persona en desarrollar dicha enfermedad. Acuérdense que es sobre la enfermedad. Y bueno, la determinación de la contribución relativa de los genes y del ambiente en las enfermedades complejas. Ese ya es otro, va a ser otro concepto. Claro, aquí, mira, vean cómo eh, yo les pido que no pierdan atención y que vean ustedes que podemos ir paso a paso. Acuérdense que les decía que la importancia de esto es que difícilmente ustedes van a abordar las enfermedades complejas, que son la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos en medicina y que ustedes van a ver en su práctica diaria, que difícilmente lo van a volver a ver en este sentido. Así que pues hagan un esfuerzo y no le pierdan concentración porque estamos hablando de cálculos, etcétera. Jonathan nos dijo algo muy importante, dijo, los conceptos pueden parecer complejos, pero en realidad son conceptos simples y si los vamos viendo de uno por uno. Asimismo, véanlo para que no digan, ah, Chihuahua, eso no me gusta y véanlo así porque les da un panorama o les da una visión diferente del análisis de lo que influye finalmente en el desarrollo de las enfermedades complejas. ¿Esto cómo les sirve? Miren, en realidad yo tengo la idea y tengo la convicción de que el médico eh, no solamente se aprende las características clínicas de las enfermedades o los síndromes para encontrárselos y luego acordarse de ellos y poder hacer el diagnóstico y luego ya acordarse del tratamiento y de todo. Porque si nomás hacemos eso, entonces tenemos que ser como unas máquinas memorizadoras que una vez que encuentran, pues ya saben, y esto hasta un programa lo podría hacer. O sea, si tenemos un programa en la computadora y tú ves a un paciente, lo empiezas a interrogar y le empiezas a meter los datos a la computadora, lo haría y te podría a lo mejor dar el diagnóstico. De hecho, hay programas de ese tipo. Pero ¿qué hace diferencia entre eso y lo que nosotros hacemos? Es nuestra capacidad de abstracción y nuestra capacidad de ir más allá de lo que es el mero interrogatorio. Y entonces somos investigadores clínicos. Y entonces debemos hacer inferencias y debemos saber por qué. Eso hace que cuando nosotros nos encontramos algo que para una máquina podría no tener explicación, poder conducirnos y poder finalmente encontrar un diagnóstico donde una máquina no es capaz de hacerlo. Esa es la razón por la cual es muy importante que nosotros entendamos bien hasta dónde funciona esto o cómo es que funciona esto de las enfermedades complejas. Porque cuando nosotros estemos investigando una enfermedad, si nos acostumbramos a eso, podremos ser mejores para encontrar los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces vean que no es trivial esto que estamos viendo, de pronto no es lo común, no es lo que ya nos encarrilamos a ver de las enfermedades, pero nos permite ir más allá. Sale pues, Jonathan. Sí, en realidad estos conceptos nos van a ayudar mucho, como dice el doctor, a comprender las enfermedades como tal. A lo mejor no nos van a ayudar en como a tratarlas, pero sí a comprenderlas un poco más. Así Eh, es. bueno, ya viendo otro subtema, ya dejando los primeros subtemas, los primeros conceptos de lado, Conceptos. Uh-huh. ahora la determinación de la contribución relativa
para estas enfermedades, pues vamos a tener diferentes conceptos también. El primero que vamos a tener es la concordancia y alelos compartidos entre familiares. Entonces, aquí, cuanto más cercano es el parentesco entre dos individuos, más alelos comparten. Eso pues ya es un concepto que ya lo manejamos. Y la concordancia aumenta a medida que se incrementa el parentesco. Entonces, pues esto en realidad es muy sencillo de entender. Pues, por ejemplo, vamos a tener unos gemelos que obviamente su genotipo va a ser muy parecido y van a compartir más alelos y van a compartir, por ende, van a tener mayor concordancia. Bueno, también nos maneja otro concepto que son dos individuos con alelos en común, son los gemelos monocigotos, y los siguientes emparentados, o sea, los siguientes que van a compartir alelos serían padre e hijo, hermanos o gemelos disigotos igual. Muy No bien. igual que los Jonathan, monocigotos. ¿qué porcentaje de genes comparten los gemelos monocigóticos? Los monocigotos comparten el 50%. ¿Qué son los gemelos monocigóticos? Son los que tienen, Los eh, clones. sí, los que son iguales. Los gemelos idénticos. Sí, los Sí, que el tienen el término, el mismo término genotipo. clon es un término diferente, pero de cualquier manera, si hubiera un clon, compartiría lo mismo que los gemelos monocigóticos. Para Sí. fines prácticos, sí, es como si fueran clones biológicos obtenidos de manera natural, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo por ahí, porque Roberto creo que fue el que dijo que eran clones. Pero, entonces, ¿qué porcentaje de genes comparten? No, entonces ahí compartirían el 100%, ¿no? Exactamente, los gemelos monocigóticos comparten el 100%. Y Sí, entonces ahora los padre e hijo, ¿qué porcentaje comparten? el 50%. Sí, sí, señor. ¿Y los hermanos? Pues el 25%. ¿Los hermanos No, comparten entre sí el 25? mm, sí, el 25%. Eh, Bueno, ¿Cómo no, es no, el que? 50, el 50. Sí, también comparten el Sí, 50. el Todos 50 los porque tienen familiares de 25 y primer 25. grado comparten el 50. ¿Quiénes son Sí, familiares de primer grado? ajá, Padre, hijo y hermanos. sí. Esos comparten el 50% cada uno. Y otra pregunta, ¿y los gemelos disigóticos qué porcentaje comparten entre sí de genes? El 50%. Sí, porque es como si fueran hermanos. Hermanos, o sea, bueno, hermanos de diferentes gestas, por así decirlo. Exactamente, pero es exactamente porque fueron fecundados por un óvulo diferente por cada uno por su propio espermatozoide. Así es. Muy bien, Ajá. adelante. Bueno, es lo que iba a decir que, bueno, a ver, una pareja de hermanos serían igual, dos mismos alelos en un locus 25%, y luego ningún alelo 25% y un solo alelo en común 50%. Esto no lo dice el libro porque nos dice que el número promedio de alelos que se espera que un hermano comparta, pues va a ser el 50%, por así decirlo, de un Ok, alelo. ya, pero ya entendí. Como tú tenías una tablita enseguida que hablaba que si hubiera dos mismos alelos en un locus, ¿qué tan frecuentemente los comparten? Decía 25%, por eso te confundiste Sí, sí, cuando sí, te pregunté. sí, pero Ok, está ya, bien. ya, ya. Muy bien, adelante. Bueno, en este ejemplo, pues si los genes predisponen en unos hermanos, por ejemplo, que nada más comparten el 50%, si el mismo gen, es una explicación muy, muy exagerada, pero pues es muy básica para entender el tema. Si comparten el 50%, pero uno lo expones al medio ambiente que va a predisponer a una enfermedad, pues esa persona la va a presentar. En cambio, si el otro hermano con el mismo 50% de probabilidad no lo expones al medio ambiente, pues ese hermano no va a presentar la enfermedad. Ok, muy bien. Aquí tenemos del lado izquierdo esta tablita que nos menciona el libro, que es básicamente una gráfica donde explica lo que acabamos de decir. Por ejemplo, arriba tenemos el genotipo del hermano 1 y en horizontal, y en vertical tenemos el genotipo del hermano 2. Si ven el primer cuadrito,
Por ejemplo, aquí en los números son las probabilidades que tienen para presentar mm, bueno, son las combinaciones, perdón, son las combinaciones de alelos posibles. Son las combinaciones posibles. Sí, son las combinaciones posibles de alelos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que el hermano 1 tuviera genotipo A1A3 y el hermano 2 tuviera el genotipo A1A3, pues tienen dos combinaciones posibles. En cambio, por ejemplo, si nos vamos hasta abajo de la primera columna, que está en 0, el genotipo del primer hermano sería A1A3 y el genotipo del segundo hermano sería A2A4. Desde plano no tienen ninguna combinación, no coinciden ninguno. Por ejemplo, si nos vamos a la segunda columna, en el primer cuadrito que tiene una combinación posible, coincide el A1 del genotipo del hermano 1 con el A1 del genotipo del hermano 2, pero el A3 del 2 ya no coincide con el A4 del 1. ¿Sí me entendieron? Si ven la gráfica, para todos, queda claro, no le empiecen a mandar mensajes privados a Jonathan diciéndole que eso no lo entienden, porque entonces eso no, a mí no me ayuda para saber cómo están las cosas. Y aquí no hay problema, yo no, a nadie voy a estigmatizar diciendo cómo es posible que no entienda o algo. En clase a mí me queda claro que quien expone, como en el caso de Jonathan, le tocó un tema no muy fácil y se esforzó por presentarlo. Pero se supone que aquí estoy yo con la obligación de que todo quede claro para todos, incluso para el expositor. O sea, eso es parte de la obligación del profesor, sino para que diantres esté el profesor. Pero si ustedes a quien exponga le empiezan a mandar diciéndole que no entendieron, entonces a mí no me sirve porque entonces yo no les puedo ayudar. Lo pueden hacer tranquilamente y decir eso no quedó claro, o hasta la explicación del propio profesor. ¿Sabe qué? No quedó claro, porque dicen, no, pues es que ya explicó y ni modo decirle que igual no se le entiende nada. No, pues, o sea, no se preocupen porque si yo voy a agarrarla contra alguien o pienso que me está presionando de más o algo. No. Lo que haya que aclarar, lo aclaramos, pero no lo hagan en privado, háganlo acá conmigo también para poder entenderlo. Y si lo hacen público, todo el mundo nos enteramos. No, no lo hagan entre ustedes ahí. Digo, se pueden escribir lo que ustedes quieran, están en esa libertad, pero para el propósito de la clase, no, pues háganlo público para que todo el mundo nos enteremos. Muy bien, dicho este rollo, la pregunta es, ¿esto quedó claro sí o no? Esta tablita. Sí. Sí, doctor. ¿Hay alguien a quien no le haya quedado claro? Dígalo, o sea, pues no pasa nada, no todos entendemos todo. Yo muchas veces pregunto. Digo, lo digo ahora porque pues estoy en calidad de profesor, que dicho de otra manera, pues soy un individuo como cualquiera de ustedes que igual de pronto hay cosas que no le cayó el 20 y las tiene que volver a repasar. ¿Hay alguien a quien no le haya quedado claro esto? ¿Jóvenes? Sí, se entendió, doctor. Ok. Bueno, muy bien. Ahí le vamos a parar de cualquier manera porque ya es hora. Sí, Nos igual si vemos. quiere, en la próxima clase, doctor, retomo con esta tabla para dar una explicación breve, rápida. Trataré de hacerla más fácil posible. Ándale, Jonathan. No, va bien y aprecio mucho eso. Ahí, disculpen todos, bueno, tú también ahora, pero que esté metiendo tanto la cuchara y de pronto No, así está bien, doctor, trabándolos. porque a veces los conceptos no quedan claros ni para nosotros. Bueno, muy bien. Ándale, pues, sí, está bien, de acuerdo. Retoma esto para la siguiente clase. Cuídense, muchachos, y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias, Doc. Hasta Gracias. luego.